Muy bien, chicos. Entonces, siguiendo con los temas que nos toca dar, tenemos que continuar con los temas de descomposición cartesiana. La última vez habíamos hablado de que vamos ahora a saber cómo se sacan las componentes de un vector. Muy bien, entonces, componentes cartesianas de un vector. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con lo que ya vimos anteriormente? Lo que vamos a hacer es trazar las proyecciones de un vector. ¿Sobre dónde? Sobre los ejes de un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a tomar solamente las proyecciones de ese vector, ¿sí? Y esas proyecciones es lo que se denominan componentes cartesianas del vector. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que tenemos este vector B que se ve acá, este vector que está acá. Ese vector tiene sus proyecciones. Entonces, yo voy a ver una proyección Y, que sería esta. Vamos a poner acá. Esta sería su proyección en Y, porque es recta. Es decir, si yo muevo este vector que acabo de escribir acá hacia esta parte, esa sería la proyección en Y. Se nota que son iguales, solamente que moví. Y esta que está acá sería la proyección en X. ¿Estamos? Entonces a esas proyecciones le vamos a llamar BI y también BX. Entonces la proyección en Y se va a llamar BI y la proyección en X la vamos a llamar BX. Muy bien. Entonces, la proyección de B, el vector B, ¿sí? Sobre el eje X, es la BX, es la que se conoce como componente X del vector B. Y la proyección de B sobre I es la BI, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como componente de I del vector B. ¿Estamos? Esto se expresa por un valor numérico, una unidad de medida, pudiendo ser positivo, ¿sí? Si el componente X es positivo o si el componente Y va hacia arriba, ¿verdad? O el componente X va a la derecha. Acordémonos del plano cartesiano, ¿verdad? Con sus signos. O negativo si la componente X va a la izquierda y la componente Y hacia abajo. Entonces decimos, si cada cuadrito de ese ejemplo mide 1 por 1, entonces las componentes cartesianas del vector B, ¿cuánto va a valer? Bueno, si cada cuadrito mide 1 por 1, miremos acá. Si cada cuadrito mide 1 por 1, yo dibujo acá y me doy cuenta que esto que yo pongo acá, voy a ponerle con otro color, ¿sí? Esto que yo pongo acá es la proyección del vector I, o sea, esto es BI. ¿Estamos de acuerdo? Eso es BI. Y luego me doy cuenta que esto que está acá es la proyección X, o sea, BX. ¿Cuántos cuadritos agarra BX? BX agarra uno, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces BX tiene que valer 4 unidades. ¿Y cuánto agarra BI? Y BI agarra uno, 2 y 3. Entonces sería 3 unidades. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántos serían los valores? Acá nuevamente nos repite. Bx vale 4 unidades y BI vale 3 unidades. ¿Cómo voy a hallar yo el módulo del vector B? B es lo que yo quiero. Y miren, vamos a pensar un poco. Acá, si yo miro esto, miren, acá yo tengo BI y acá yo tengo BX. Y si yo amplío, ¿verdad? Me quedaría básicamente esto. Quedaría ahí, ahí y ahí. Ah, más o menos así. ¿Sí? Más o menos. Entonces, ¿qué es eso? Y eso es un triángulo rectángulo. Esto sería la BI, esto sería la BX y esto sería B. Si yo quiero hallar B, miren, si yo quiero hallar esta B, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿qué tengo que usar? Y obviamente si yo quiero la hipotenusa y tengo ambos catetos, lo que voy a usar va a ser el teorema de Pitágoras, que es justamente lo que vemos acá. Si yo quiero saber el módulo del vector que le dio origen a esas componentes cartesianas, siempre tengo que usar Pitágoras. ¿Ok? Entonces, miremos acá. Si yo quiero saber el módulo de ese vector B, sería la raíz de bx al cuadrado más bi al cuadrado, porque tanto bx como bi son catetos. ¿Estamos? Entonces me quedaría
Raíz de 4 cuadrados más 3 cuadrados. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Siempre que yo tenga 4 y 3, 40 y 30, 400 y 300, 4000 y 3000, siempre me va a salir 5. ¿Sí? 5 con los ceros correspondientes. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, miren acá este ejercicio. Dice, si cada cuadrito mide 1 por 1 unidad, hallar el módulo de la suma de los vectores indicados en la figura. Yo quiero hallar, ¿qué quiero hallar? La suma. Suma es lo que yo quiero hallar. ¿M? Entonces hay que tener cuidado de lo que me pide. Si a mí me está pidiendo la suma, miren, si a mí me está pidiendo la suma, esto tiene un método de cómo se hace. Entonces, miren bien, porque esto es importante. Siempre tienen que saber los pasos. De composición cartesiana no es difícil, pero tienen que saber los pasos. Acá miremos primeramente nuestra imagen y vamos a ir sacando el valor de cada vector. Miremos, yo quiero saber, siempre voy a sacar por componentes. Entonces, primer paso, siempre sacar por componentes. ¿Sí? Componentes. Entonces, vamos a buscar las componentes. En el vector A, que vamos a simbolizarlo con el color rojo, en este vector A yo tengo una proyección en Y que va hacia arriba, entonces va a tener un valor positivo, porque acordémonos que hacia arriba están los valores positivos de la Y, ¿sí? Y que vale 1 unidad, porque acordémonos que cada cuadrito vale 1 unidad, entonces esto vale 1, ¿sí? Y acá, esta componente en X horizontal también va a ser positiva, porque acá están los valores positivos de X. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, esos valores positivos de X, ¿cuánto corresponden a la proyección? Vale 1, 2 cuadritos, entonces vale 2 unidades. ¿Sí? Entonces, acá sacamos dos componentes de A. La primera componente sería AX vale 2 unidades y AI vale 1 unidad. ¿Ok? Ahora C. Miremosle a C. Si yo le miro a C, que lo voy a simbolizar con el color lila, esta C va hacia abajo. Va hacia abajo. Miren, de acá hasta acá. ¿Ok? Entonces, si se va hacia abajo, acá están los valores negativos de I. Acuérdense, acá están los valores negativos de la I. Entonces, ¿cuánto cuadrito agarra? 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que si agarra 4 cuadritos, yo lo que voy a hacer es poner directamente que esta componente en I, ¿sí? Esto sería BI del vector C, va a valer menos 4 unidades, siempre con signo. Y la componente en X, que sería esta componente que está acá, esa componente en X va a valer 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadritos son 5 unidades en este caso. 5 unidades y positivo. Ven que es positivo porque va hacia los valores positivos de la X. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y ahora por último B. Mírenle a B. B solamente tiene componente en X, no tiene componente en Y. ¿Ven? Entonces eso quiere decir que el vector B, aquí le vamos a referenciar con el color amarillo, solamente tiene componente en X. Pero miren hacia dónde va. Va hacia los valores negativos de la X. Entonces, ¿cuánto corresponde? 1, 2, 3 cuadritos son 3 unidades, pero en este caso la Vx va a valer menos 3 unidades porque va hacia los valores negativos. ¿Estamos? ¿Y cuánto valdría entonces BI? Y BI vale cero porque no tiene ninguna componente que vaya hacia arriba o que vaya hacia abajo el vector B. Muy bien. Una vez que tenemos todas las componentes, lo que vamos a hacer sí o sí es siempre, siempre, siempre armar una tablita. ¿Qué vamos a tener en esa tablita? Bueno, entonces siempre vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner X, ¿sí? En referencia al eje X.
y en referencia al eje Y, ¿sí? Y vamos a poner acá el vector A, el vector B y el vector C. En este caso, el vector A, el vector B y el vector C se simbolizan con esas letras, pero hay veces en donde no vamos a ponerlo como ABC, sino como vector 1, vector 2 o vector 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso no les tiene que confundir que pongamos vector 1, vector 2 o vector 3. Eso no varía, ¿sí? Entonces quedaría acá nomás B1, B2, B3, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la componente en X del vector A? La componente en X del vector A es AX y vale 2 unidades. Entonces yo tengo que poner acá en X positivo 2. ¿Estamos? ¿Cuánto vale la componente en Y de A? La componente en Y de A vale una unidad. ¿Sí? Está acá. Entonces, acá voy a poner 1. ¿Ok? 1. Muy bien. Ahora vamos con el otro vector, el vector B. El vector B, ¿cuánto vale su componente en X? Vale menos 3 unidades. ¿Y cuánto vale en Y? Cero, porque no tiene componente en Y. Y por último, el vector C. El vector C tiene componente en X. Este es Bx, ¿sí? Y Bx vale 5 unidades. ¿Ok? 5. ¿Y cuánto vale su componente en Y? La componente en Y vale menos 4 unidades, ¿sí? Menos 4 unidades. Muy bien. Entonces vale menos 4 unidades. Una vez que yo ya tengo todo este cuadrito, lo que voy a empezar a hacer ahora va a ser básicamente una suma, ¿sí? Una suma así normal, como siempre. Esta suma nos quedaría de la siguiente forma. Voy a bajar un poco más esto, ¿sí? Entonces, si yo sumo, me quedaría así. Voy a sumar todo lo del eje Y y voy a sumar todo lo del eje X. ¿Está bien? Entonces, si yo sumo todo, acá me quedaría mi vector resultante o mi vector suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? La componente en X de la resultante y la componente en Y de la resultante. Y eso es lo que yo voy a buscar. ¿Cuánto va a valer la componente en X de la resultante? Sería la suma de todo esto. ¿Y cuánto va a valer la componente en Y de la resultante? Sería la suma de todo eso. Entonces, muy bien. Si yo sumo esto, ¿qué me queda? Acá, ¿ven? Sería 2 positivo, ¿sí? Menos 3 negativo. Y después 5 positivo otra vez. ¿Sí? Eso fácilmente se puede hacer, ¿verdad? Entonces esto te quedaría 4 unidades. ¿Estamos? 4 unidades. Y acá, ¿cuánto quedaría? Sería menos 4 más 1, sería directamente menos 3 unidades. ¿Estamos? Muy bien, acá que yo saqué, yo acabo de sacar cuánto vale la componente en X del vector resultante y cuánto vale la componente en Y del vector resultante. ¿Ok? Entonces, miremos otra vez. La componente en X va a valer 4 unidades y la componente en Y va a valer 3 unidades. ¿Pero qué me pide el ejercicio? Me pide directamente el módulo de la suma, no me pide las componentes de la suma. ¿Qué tenía que hacer si yo tengo las componentes cartesianas? Si yo tengo las componentes cartesianas y me pide el vector, miren, se puede hallar el módulo del vector si yo aplico teorema de Pitágoras. ¿Con qué? Con cada uno de los componentes, ¿sí? Entonces me quedaría el vector resultante es igual a la raíz, ¿sí? De el vector resultante en x al cuadrado más el vector resultante en y al cuadrado. ¿Ok? Entonces me quedaría vector resultante igual a la raíz. ¿Cuánto valía el vector resultante en x? Vale 4, ¿sí? Entonces sería 4 al cuadrado y el vector resultante en y vale menos 3 al cuadrado. Entonces acá el vector resultante
Me saldría 5 unidades, ¿ok? Y ahí terminé el ejercicio. ¿Estamos? Esa es la forma en cómo se hacen los ejercicios de teorema de las componentes cartesianas. ¿Sí? Suma de vectores por descomposición cartesiana. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, seguimos. Luego nos dice componentes rectangulares de un vector si tenemos como dato el módulo del vector y el ángulo que dicho vector forma con el eje de coordenadas. Bueno, básicamente, ¿qué significa eso en cristiano, verdad? Si nosotros tenemos la componente, acordémonos qué significa componente, las proyecciones, ¿sí? Cuando estemos en la clase presencial, yo le voy a decir, es el pipí que hace justamente eh, el vector sobre los dos ejes, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esas componentes y tenemos el ángulo, ¿sí? Que esos vectores forman con el eje de las coordenadas, podemos ver también otras cosas. Entonces, miremos acá. Las componentes rectangulares de un vector, ¿verdad? También denominadas componentes cartesianas o proyecciones del vector sobre el eje cartesiano, se puede obtener aplicando conocimientos de qué trigonometría. ¿Se acuerdan que les dije que era importante trigonometría, chicos? Sí, acá ya vamos a ir empezando. Acordémonos, sí, que si nosotros tenemos un vector y buscamos la forma de crear un rectángulo o un cuadrado. O en, en caso de que no podamos hacer eso, un triángulo, rectángulo, ¿sí? Vamos a poder ver algunas proyecciones. Entonces miremos este ejemplo. Dice, como vimos anteriormente, proyectando perpendicularmente al vector A, ¿sí? Sobre los ejes X e Y, obtenemos sus componentes rectangulares que eran AX y AI. ¿Estamos? ¿Sí? Miremos. Si es que nosotros hacemos acá un ejemplo, siempre hay que buscar la forma que me dé un cuadrado o un rectángulo. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a tener dos triángulos, rectángulos para trabajar. ¿Ok? Entonces miremos de acá a acá, ¿sí? De ahí a ahí. Un poco más hacia acá tiene que ser. De acá, acá, por ahí. ¿Estamos? Esa. Voy a mover un poquitito. A ver. 90 grados. Tiene que dar 90. Tiene que dar 90. Ahí, 90 grados. Muy bien. Mejor vamos a hacerlo de esta forma porque si no, no me gusta el dibujo. Entonces de acá a acá, ese sí. Y de acá a acá. Ven, ahí formé un rectángulo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Si nosotros buscamos la forma de saber, como les dije en la clase pasada, qué función va a llevar, siempre vamos a mirar el ángulo. Si me da este ángulo, el opuesto a este ángulo es BI. ¿Por qué? Porque esta es la componente I. Y el adyacente es esta componente que es BX. ¿Estamos? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, nuevamente, miremos acá. Em, bueno, siguiendo. Acá me hace referencia al coseno y al seno, ¿verdad? Entonces, me dice la forma de sacar el coseno, ¿sí? De un ángulo va a ser bx sobre b. Y despejando, mandando, ¿verdad? Este a multiplicar, me quedaría que bx es a por coseno de phi. ¿Ok? Y acá la misma cosa. Siendo seno igual a BI sobre B, BI sería A por seno de phi. Muy bien. Ahora me dice, hallar las componentes cartesianas del vector B, ¿sí? De módulo igual a 10 que forma un ángulo de 60 con quién, con el eje positivo de las X.
Entonces el ejercicio número 3. Miremos cómo se hace el ejercicio número 3. Bueno, acá sería eh, el ejercicio número 3. Entonces sería acá. Vamos a seguir con esto que ya hicimos. Entonces nos queda la siguiente forma. Ejercicio número 3. Bueno, bien, el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 me pedía, vamos a ver, se me olvidó ya otra vez, me pedía las componentes de un vector que vale 10 y forma un ángulo de 60 con el eje positivo de las i's, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y hay que dibujar nuestro sistema de coordenadas cartesianas. ¿Está bien? Entonces yo dibujo acá eje Y acá el eje X, ¿ok? Bueno, me dice el ejercicio que el vector forma un ángulo de 60 grados. ¿Con quién? Con el eje positivo de la Y, ¿sí? Con el eje positivo de la Y. Entonces, tengo que buscar la forma yo de que me salga eso que me dice el ejercicio, ¿sí? Entonces, sería acá. Este ángulo, acordémonos que esto sería el eje positivo de la Y, de la X, ¿sí? Este sería el eje positivo de la Y. Este sería el eje negativo, ¿sí? Sería positivo X. Sería, se me borra porque puse la función. Sería positivo Y. Esto sería negativo Y. Y hacia acá estaría negativo X. Muy bien. Entonces, me dice el ejercicio que 60 grados forma con el eje positivo de las X. Entonces, hacia este lado se forma 60 grados porque acá está el eje positivo de las X. ¿Ok? Y me dice, sacame las componentes cartesianas de esto. Bueno, entonces, sacando las componentes, vamos a poner BI, que sería esto que está acá, sería BI, ¿verdad? Vamos a poner un poquitito así. Eso es BI. Entonces vamos a poner acá que BI es eso. Y esto que está acá sería la BX, que vamos a ponerlo en celeste. Esto que está acá sería la BX. ¿Ok? Muy bien. Ahora que ya formé mi triángulo rectángulo, voy a darle la función que corresponde a cada uno. ¿Qué les dije? El que está opuesto al ángulo siempre tiene que llevar la función seno. ¿Y quién está opuesto ahora a este ángulo de 60? Y miren, viene y choca ¿con quién? Con la BI. Eso quiere decir que la BI es el lado opuesto al ángulo. Entonces, al lado opuesto le voy a dar la función seno. Entonces, acordémonos también que esto vale 10 unidades, ¿sí? Se me olvidó poner ahí. Entonces, esto vale 10 unidades. Este vector B vale 10 unidades. Muy bien. Entonces, esa BI, ¿cuánto va a valer? Y va a valer B multiplicado por la función que le corresponde. ¿Y qué función le corresponde acá? Seno. Entonces sería seno de 60 grados. Muy bien. Si yo a un lado le puse la función seno, el otro indefectiblemente tiene que tener la función coseno. Entonces sería b multiplicado por el coseno de 60 grados. Entonces yo tengo que saber ahora la forma de sacar. Bx sería multiplicación b, que vale 10 unidades, ¿sí? 10 por el coseno de 60 grados, ¿sí? Entonces Bx, acá me saldría 5 unidades, ¿ok?
que es lo que me pide el ejercicio. Ya a poner mejor. Y luego me pide la BI para completar las componentes. BI sería 10 por el seno de 60 grados, ¿sí? Entonces BI sería igual a, vamos a poner en la calculadora, ¿cuánto sería eso? Entonces, vamos a ver, 10 por el seno de 60 grados, me sale 8,6, ¿ok? Entonces esto sería 8,6 unidades. Y acá ya sacamos las componentes que nos pedía el ejercicio. Muy bien. Seguimos entonces. Otro ejercicio. Miremos este ejercicio que está acá. Dice el 4. Hallar la suma de los vectores indicados en la figura. ¿Por qué método? Descomposición cartesiana. Ojo, ya me dice, método de descomposición cartesiana tenés que usar sí o sí. ¿Cómo era que se hacía el método de descomposición cartesiana? Se sacaba cada una de las componentes de los vectores y luego se hacía un cuadrito, básicamente. ¿Ok? Entonces vamos a ir sacando las componentes. Miremos, acá me da los valores, me dice que A vale 2, me dice que B vale 10 y me dice que C vale 37, raíz de 37. Muy bien, A vale 2 unidades. Y miremos un poco, mírenle un poco a A. A solamente tiene la componente en X. Ven que solamente tiene componente X y no tiene nada en Y. Entonces directamente la Bx de A vale 2 unidades. Porque también va hacia el eje positivo de las X. Muy bien. Luego, miremos acá. Vamos con el vector B. ¿Sí? El vector B. Este vector B me dice el ejercicio que vale 10 unidades. ¿Sí? 10 unidades. Entonces B vale 10 unidades. Bueno, ¿y qué ángulo me está dando para sacar B? Ven que me está dando esto que es, se llama ángulo del vector. Miren, es diferente que yo tome este a que yo tome este. ¿Sí? Ojo, lo que me pide siempre tengo que referenciar con lo que me da de dato el ejercicio. Entonces, si yo quiero poner, por ejemplo, la componente en X, de acá a acá estaría mi componente en X. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si yo bajo esto, ven que si yo bajo esto, bajo acá, ah, mira, ahí está la componente en X, pero vale lo mismo porque yo moví nomás acá. ¿Se nota? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esa componente en X es importante que no les confunda con respecto al ángulo que le da. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Si esa es la componente en X, yo acá voy a tener la componente en Y, que le vamos a referenciar con este color. Entonces, esto sería la componente en Y. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, antes de que se acabe el tiempo, vamos a tratar de ver todo rápido. Si la componente en Y, como está adyacente, va a llevar directamente B que vale 10 unidades. ¿Por quién? Por el coseno de 53,1 grados. ¿Por qué lleva coseno? Porque está al costado. El que está al costado lleva coseno. Sí, está al costado de este ángulo. Muy bien.
Y esta componente en perdón, esta componente en X, que sería la componente en X del vector B, valdría 10 multiplicado por el seno de 53,1 grados. Muy bien, miremos acá. Ojo, esta componente en X siempre tiene que llevar su signo. Y miren un poco, se dan cuenta que la componente en X va hacia acá y hacia acá están los valores negativos de las X. Entonces eso quiere decir que yo también tengo que poner el signo que le corresponde. Entonces sería menos 10 por el seno de 53,1. Muy bien. Y acá, nuevamente, si yo le pongo acá la componente, la componente, me quedaría esto como el, la componente X y esto como la componente Y. La componente X está opuesta a este ángulo, entonces acá me quedaría que Bx es igual a C multiplicado por el seno de 80,5 y acá la componente en y sería C multiplicado por el coseno de 80,5. Ojo, ambos tienen un menos adelante. ¿Por qué? Porque ambos van hacia los valores negativos. Tanto x va hacia el valor negativo de la x y la y también va hacia los valores negativos de la y. Menos, y acá también tiene que ir un menos, ¿ok? Entonces movemos esto. Ojo, siempre, siempre, siempre tienen que poner bien los signos, ¿sí? Tienen que poner bien los signos, ¿ok? Muy bien. Entonces, una vez que yo ya les puse todo esto, les dejo como tarea para que hagan, porque se me va a terminar el tiempo del Zoom para grabar. Entonces, una vez que ya tienen todo esto, van a hacer su tablita, ¿sí? De la misma forma en como hicimos acá en este ejercicio, van a hacer su tablita y luego vamos a corregir juntos, ¿sí? Los otros ejercicios nos quedamos como para hacer en la clase. ¿Está bien?